Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos el recorrido con esto que titula 6:17 minutos de la mañana, Mundo UR. Y es que Venezuela alertó que Estados Unidos planea enviar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido a las costas del país la próxima semana como parte de las acciones de la administración del presidente Donald Trump. La misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación, cito, la escalada de acciones hostiles y amenazas del gobierno de los Estados Unidos de América. Aseguró que el despliegue en el Caribe de estos navíos representa una grave amenaza a la paz y la seguridad de la región. El texto fue compartido en Telegram desde las carteras de Exteriores y de Comunicación por Iván Gil y Freddy Ñáñez, respectivamente. Y el Nacional nos tiene que el gobierno nacional solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas de Estados Unidos. Caracas expresó su preocupación por el supuesto despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares en el Caribe. A través de su canciller, el Ejecutivo Nacional manifestó su esperanza de contar con el respaldo de Guterres para restablecer la sensatez en una región que, según Caracas, fue declarada zona de paz en 2014. Gil trasladó estas preocupaciones con una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla. Luego en Mundo UR también leemos que Vladimir Padrino López anunció el despliegue de buques de mayor porte en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico como parte de un refuerzo de la operación Relámpago del Catatumbo que prevé un aumento de los militares desplazados a regiones fronterizas con Colombia. Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad se da ante la activación de una zona binacional de desarrollo y paz entre Venezuela y Colombia. Por cierto, Iván Gil manifestó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por expresar su rechazo al despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe. Mediante redes sociales, el canciller aplaudió la postura antiintervencionista de la presidenta Sheinbaum e indicó su firme defensa es fundamental para que en la región reine la paz y no se originen conflictos armados. En este caso es un texto de contrapunto. Ahora, en confirmado leemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington, por primera vez en la era moderna, está a la ofensiva en la lucha contra las drogas. Rubio destacó la cooperación de países como Paraguay, Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago en la conformación de una coalición internacional contra este flagelo. La administración Trump, en paralelo, reforzó su despliegue militar en el Caribe con nuevos buques. De hecho, confirmado también nos tiene que la Guardia Costera de los Estados Unidos logró un decomiso récord de 76.140 libras de drogas ilícitas en Port Everglades. La operación, realizada por la tripulación de guardacostas Hamilton, incluyó la descarga de 61.740 libras de cocaína y 14.400 libras de marihuana, evitando que estas sustancias llegaran a territorio estadounidense. Estos resultados son producto de interdicciones realizadas en aguas internacionales del Pacífico Oriental y el Caribe, para un total de 19 interdicciones. Y luego, cambiando de tema, el diario nos tiene que la ONG Foro Penal reportó que hay un total de 816 detenidos por razones políticas. De ese total, 720 son hombres, 96 son mujeres, 4 son adolescentes. La organización destacó que 725 de ellos son civiles y 169 militares, mientras que 89 personas tienen nacionalidad extranjera. Foro Penal indicó que la cifra de ciudadanos arrestados en Venezuela por motivos políticos desde el año 2014 hasta la fecha es de 18.474. Además, de acuerdo con sus registros, en la última semana pudieron corroborar la encarcelación de 9 personas y la excarcelación de 8 ciudadanos. Bien confirmado. Leemos que el gobierno de Gustavo Petro informó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que ascendió a 38 la cifra de colombianos detenidos en Venezuela. A la fecha se tiene conocimiento de la detención de 35 hombres y 3 mujeres, según informó el organismo. Las autoridades venezolanas no otorgan información sobre la situación jurídica de esas personas, los delitos por los que se les procesa, la autoridad judicial asignada para conocer sus causas, el lugar en el que se encuentran recluidas o su fecha de captura. Todo ello es una cita textual, según acotó este organismo colombiano. Me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y en el Nacional, leemos que la organización ciudadana Súmate denunció que su coordinadora de formación ciudadana electoral, Nélida Sánchez, cumplió un año ya en prisión tras ser detenida el 26 de agosto de 2024. Sánchez, de 56 años de edad, permanece recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide, en Caracas. Durante los 12 meses de reclusión, la activista ha padecido diversas condiciones médicas y psicológicas. El texto es de El Nacional.
Son las 6:22 de la mañana. Luego, en materia económica, encontramos entre los titulares destacados esto de Petroguía, y es que los reportes de precios del barril de petróleo importado por parte de Estados Unidos indican que el costo de desembarque del crudo venezolano en ese país fue el más bajo en comparación con el de otras naciones, al punto que estuvo entre 22 y 24% por debajo de la mezcla de mayor cotización durante 2023 y 2024. En 2024, el crudo venezolano se transó en un promedio de $66,97, mientras que el de Canadá se vendió a $1 por encima, el de Arabia Saudita más de $16, el de Colombia estuvo encima en casi $9 y el de México en más de $4. El texto es de Petroguía. Y en Mundo UR leemos que Consecomercio propone un anteproyecto de ordenanza sobre actividades económicas para que cesen las penalizaciones al sector formal y promuevan incentivos para mejorar la economía en el país. Eso lo aseguró el presidente de la institución, José Gregorio Rodríguez. El reporte lo tiene Ruth Lara Castillo. Indicó que la propuesta se entregará a las más de 300 alcaldías en el país con el propósito de buscar incentivos que se traduzcan en un sector más productivo, generador de empleo y de riquezas. José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio. Que va a ser una propuesta para las 335 alcaldías que va a buscar de alguna manera que se deje de penalizar con altas alícuotas o con actividades sancionatorias también a quienes de una manera formal practicamos el ejercicio del comercio y se busque premiar la generación de empleo. La oferta también de valor agregado a la comunidad que puedas darle tú allí, es decir, que esos incentivos fiscales traducidos en uno de los rubros del municipio, como son las actividades económicas que van dirigidas a la materia tributaria, también el empresario o el comerciante puede ver lo que se destina efectivamente a problemas que tiene en su entorno, a problemas que tiene en su comunidad. Señaló que para el logro de las metas se requieren acciones que permitan dinamizar la actividad en el sector comercio. Las capacidades de financiamiento para la inversión privada, para que de alguna forma puedan estimularse ese tipo de iniciativas, puedan ampliarse también los portafolios a través de la banca y a través de la bolsa de valores. La simplificación, la armonización tributaria, los servicios públicos, el financiamiento y de allí podernos nosotros servir de un puente importante para que el país también tenga una vocación de exportaciones en varias de las áreas y rubros que en nuestras regiones hoy en día se desarrollan. Estima que en unos 45 días podrían entregar el primer capítulo de la ordenanza para que se evalúe una reforma parcial en todos los municipios de Venezuela. Y el metro cuadrado en el país es el más barato de América Latina, según informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y este reporte es de Ginette González. En la economía actual se observan oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, especialmente en el área residencial, pues en Venezuela se registra el precio más bajo por el metro cuadrado de la región, indicó Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, quien se encuentra en un evento del sector en República Dominicana, 11:30 de la mañana. Puede estar por debajo del promedio, cerca del 50% de lo que se vende en Latinoamérica. Obviamente que si lo comparamos con, por ejemplo, aquí ahorita me encuentro en Punta Cana, en República Dominicana. Hay proyectos que se venden en el orden de $3.500. González Travieso destacó la potencialidad de Venezuela para la construcción de infraestructura hotelera de avanzada, por lo que se necesita mayor seguridad para las inversiones y estímulos fiscales. Y según el Ministerio de Turismo, se ha reportado un aumento de 72% en el turismo nacional. En la temporada de verano 2025, el sector habría experimentado un crecimiento significativo, esto durante, insisto, el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y en materia de lluvias, vamos a Monagas. En Monagas, al menos 305 familias han resultado damnificadas por la crecida del río Orinoco al sur de esa entidad. Vamos con el reporte de Johnny Moisés Ulloa. Más de 1.200 personas de 31 sectores son afectadas por la crecida del río Orinoco en el municipio Sotillo de la entidad monaguense. El alcalde José Gregorio Maldonado informó que junto a su equipo y funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres, entre otros, se mantienen desplegados atendiendo a los residentes. Maldonado indicó que el nivel del afluente se ubica en 18,10 metros sobre el nivel del mar, manteniéndose la alerta roja en la jurisdicción. Ante la situación, resaltó que están llevando atención médica asistencial, así como la entrega de medicamentos, alimentos, enseres e insumos de higiene personal. Martes, 3:30 de la tarde. Vamos a llevar un beneficio, una jornada de asistencia, la alimentación, algunos compromisos que hemos hecho y que ha hecho el gobernador. Vamos a ir honrando poco a poco los compromisos y atender el tema de la crecida del río.
por todos los servicios públicos. El trabajo es duro, es fuerte. Anoche bajó 1 centímetro la cota del río, gracias a Dios. Esperemos que siga mejorando las condiciones. El alcalde del municipio Sotillo de la entidad, José Gregorio Maldonado, además subrayó que continúan trasladando a las familias afectadas a los refugios temporales habilitados en las parroquias Barrancas del Orinoco y los Barrancos de Fajardo. Y el Nacional nos tiene que la crecida del río Orinoco mantiene en emergencia Bolívar, donde más de 7.900 familias han resultado afectadas, según informó la propia gobernadora Yulisbeth García. Hemos atendido más de 7.900 familias, tenemos que estar preparados todos los días. Como puede bajar en algunos espacios, en otros ha venido creciendo. Hasta ahora no hemos tenido una persona fallecida, es una cita textual para ella. La gobernadora detalló que a los afectados se les ha brindado apoyo para su bienestar, salud y alimentación. Ahora, en Amazonas, más de 100 familias han podido regresar a sus casas luego de las inundaciones. El reporte es de Quisme Evaristo. El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, informó que 119 familias han retornado a sus casas. Estas personas habían permanecido cerca de 2 meses en los albergues temporales debido a que la crecida del río Orinoco había inundado sus hogares. El mandatario indicó que el retorno de estas personas se dio en los municipios Atures, Autana y Atabapo. Añadió que en los próximos días la gobernación comenzará el proceso de evaluación y recuperación de las casas. En Puerto Ayacucho se han registrado intensas precipitaciones en las últimas horas. Sin embargo, el nivel del río continúa bajando. Según la estación hidrométrica, actualmente está en 52.04 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que bajó 1.46 metros con respecto al máximo alcanzado este año, que fue de 53.50 metros. Momento de publicidad antes de la pausa y de hablarles de Conexus, que es la empresa creadora del pago móvil interbancario, y en estas 3 décadas y media, a través de sus bancos aliados, ha brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando y estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con las leyes y regulaciones establecidas para poder operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar y por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Decoral creen que la vida es como un lienzo en blanco, lista para ser pintada de ilusiones que nos renuevan la vida. Y es que con tan solo cambiar el color de nuestras paredes, ya podemos darle un nuevo despertar a nuestros espacios, a nuestra casa, a nuestro mundo, a nuestra vida. Con Decoral, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para transformarnos, cambiar y llenarnos de buenas energías. Así que despierta tus espacios con Decoral, con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y vamos a hablar también de Grupo Leti. He aprendido a poner de cabeza al dolor, sí, con migraña. Cuando la migraña ataca y uno siente que el día se detiene, el trabajo, hacer lo que nos gusta, todo. Es por eso que yo cuento con Migraine en momentos así, que tiene una fórmula especializada para atacar el dolor de cabeza y ese dolor de cabeza asociado a la migraña. Migraine viene en presentaciones de 10 y de 20 comprimidos y lo encuentras en tu farmacia preferida. Migraine es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Cierro hablándoles de alimentos Mari. Siempre hay espacio para los clásicos. Por eso, el arroz premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos. Sí, 2 kilos, porque tu sazón lo merece. Merece más. Llegó la hora de crecer, de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir. Hecho para ti, con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz premium Mari. El moñito que llena la mesa. Son las 6:31. Gran tema a cargo de Kim Carnes y Los Ojos de Betty Davis. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, volvemos sobre nuestros titulares y ahora para hablar de salud, por ejemplo. Confirmado nos tiene que la expresidenta de la Academia Nacional de Medicina, Isis Nesser, de Landaeta, se pronunció en favor de actualizar el Código de Deontología Médica para incluir, entre otras cosas, normas que regulen la publicidad en las redes sociales, herramientas en las que se ofertan servicios de salud, redes quiero decir. La Academia hizo el planteamiento al presentar una ponencia titulada Retos de la Formación Moral del Médico, como parte de los actos del 80º aniversario de la Federación Médica Venezolana. Y en materia de servicios, Mundo UR nos tiene que transportistas de Falcón solicitan un reajuste en la tarifa del pasaje urbano. El reporte lo tiene Douglas Durán. El gremio de transportistas del municipio Carirubán en la ciudad de Punto Fijo aseguró que el actual costo de 25 bolívares del pasaje urbano les resulta insuficiente para poder cubrir el gasto referente al mantenimiento de sus propias unidades y necesidades básicas, por lo que proponen una tarifa de al menos 70 bolívares. Emidio Di Lorito, representante del gremio de transportistas del municipio Carirubana. Ahora bien, ¿que cuánto debería estar hoy en día? Debería estar alrededor de 70 bolívares, 60 bolívares el pasaje, entre 60 y 70 bolívares el pasaje. Cada gremio tiene sus responsabilidades. Yo tengo que costear el trabajo del colector, el trabajo del chofer que está de turno, también tengo que costear los gastos de la unidad. El sector espera llegar a un acuerdo con las autoridades que les permita realizar el ajuste en concordancia con la situación económica actual. A ver, 70 bolívares serían más o menos el equivalente a 30 centavos de dólar a tasa del Banco Central de Venezuela el día de hoy. En materia de sucesos, confirmado nos tiene que un total de 119 personas murieron en julio pasado en accidentes de tránsito en Venezuela, de los cuales 54% eran motorizados, según un boletín difundido por el Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Paz Activa. La organización indicó que en julio pasado registró al menos 285 accidentes de tránsito en los que murieron 119 personas, 91 hombres, 23 mujeres y otras 5 de las que no se pudo registrar el género. Los conductores de vehículos se ubicaron en el segundo grupo con mayor mortalidad, 19%, seguido de peatones, 12%, pasajeros de motos, 7%, pasajeros de carros, 4%, ciclistas, 3% y pasajeros de autobús, 1%. El reporte completo en Confirmado. Y autoridades de Trujillo reportan disminución de 200 a 5 accidentes en moto por semana. ¿Cómo lo hicieron? Ojalá lo aclare Alexander González. La entidad trujillana ha experimentado una reducción drástica en los accidentes de tránsito que involucran a motorizados, una medida que el gobernador Gerardo Márquez atribuye a la implementación de un nuevo decreto que regula la circulación en moto. Yo puedo decir con responsabilidad que esta semana que acaba de concluir, 5 accidentes de tránsito con motorizados con lesionados leves, de casi 200 por semana a 5 en una semana. El mandatario informó que en una semana los cuerpos de seguridad han retenido a 1.621 motos por infracciones. Ordeno a los cuerpos de seguridad del Estado, toda aquella moto que tenga resonador tiene que ser retenida con la multa respectiva, con el pago del estacionamiento judicial respectivo y además que compre el silenciador para que le quite el resonador a la moto. El gobernador explicó que antes de la medida el Estado registraba más de 600 accidentes con moto al mes, lo que generaba un impacto económico a la gobernación de entre $5,000 y $7,000 por lesionado. Pues mire, muy bien.
En Mundo UR también leemos que 5 personas resultaron heridas en un vuelco de una camioneta en la troncal 5 de Barinas. En este caso el reporte es de Wilmer Martínez. 4 adultos y una niña de 6 años fue el saldo del siniestro vial de una camioneta marca Toyota, modelo Merú, año 2007, color negra, suscitado a la altura del peaje de la Caramuca, a escasos 15 kilómetros de la capital del estado Barinas, al final de la tarde de este martes. El sistema de riesgo de protección civil indicó que los lesionados, 3 mujeres de 35 años identificadas como Yameley Hernández, Eileen Parra y Keisy Araque, así como el ciudadano Victoriano Hernández de 45 años, les apreciaron escoriaciones y traumatismos en varias partes de sus cuerpos, así como lesiones en hombros y brazos, producto del fuerte empellón que propició la salida de la vía y posterior vuelco del automotor. Las autoridades investigan el hecho. Y detienen a una mujer de nacionalidad colombiana por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotróficas, esto en La Guaira. El reporte es de Orle Frank Amaya. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, confirmó la detención de la ciudadana de nacionalidad colombiana identificada como Lady Mora por presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La mujer intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España, transportando 32 envoltorios de presunta cocaína con un peso total de 2.866 gramos ocultos en una corneta de sonido, esto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Una vez se produjo la detención, el caso quedó a la orden del Ministerio Público, quien será procesada por las autoridades competentes y además de abrir una nueva investigación. Y en otros temas, mire, Mundo UR nos tiene, por ejemplo, que el caso de Yaxuri Solórzano pasará a la historia por darle a los venezolanos y al mundo la alegría de un nuevo santo reconocido por la Iglesia Católica, además de la particular y muy sentida historia de cuál fue el punto decisivo para que Roma aceptara el camino a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar a Yoiris Sosa. Una niña de 10 años que recibió un impacto de bala de escopeta en su cabeza, que además tuvo que esperar 30 horas aproximadamente para que los especialistas llegaran desde la capital del país hasta San Fernando de Apure. El pronóstico era reservado, aun cuando lograra salvar su vida, probablemente no sería la misma debido a las lesiones del impacto. La sorpresa vendría 10 días después para el médico que practicó la cirugía, el neurocirujano Alexander Krinitsky, quien hoy día es el director del Hospital Central de San Cristóbal. Recibo la sorpresa de que me visita la mamá de Yaxuri con la niña caminando sin ningún déficit neurológico, absolutamente ningún déficit. Eso me llamó poderosamente la atención de que un paciente con una lesión tan grande, estando en una situación tan grave desde el punto de vista neurológico, hubiese recuperado no solamente su vida, sino que hubiese hecho una recuperación neurológica absoluta en tan poco tiempo. Animado por esto, pues le hago un video haciéndole una evaluación tanto de funciones cerebrales superiores como de nervios craneales y vías largas. El doctor Krinitsky grabó un video con fines médicos para presentarlo como caso excepcional en algún congreso, pero el video terminaría con otra historia. Pasados 2 años, el lunes se presenta la mamá de Yaxuri con ella a mi consultorio para una revaloración de como si hubiésemos concertado una cita. Dice que sí, que ella es devota de José Gregorio Hernández, que le pidió, que sintió su presencia en el momento que nosotros entramos a quirófano, que la abrazó y que le dijo que todo iba a salir bien. Me solicitan a mí el CD de la primera tomografía, la preoperatoria. Yo les hago la observación que yo ese CD nunca lo tuve en mi poder. Si ese CD no aparecía, el caso no avanzaría. Bien desanimado porque nunca estuve ese CD en mi mano. Me paro frente al espejo. Digo, bueno, José Gregorio, mete tu mano para que aparezca la tomografía porque a ti te conviene. No pasaría ni 1 o 2 minutos. Mi esposa se acerca y me comenta que mi hija Irina, jugando con sus hermanos, había derribado una caja de retazos y cuando derribaron esa caja, pues salió el CD de la tomografía de Yaxuri. La Comisión Médica del Vaticano, que ellos determinaron que no había explicación médica para lo sucedido a Yaxuri y a partir de ese momento ya se considera un milagro. Los teólogos determinan si se le solicitó exclusivamente la intercesión a José Gregorio, por eso se da su beatificación. El punto final y triste para nosotros de esta historia es que mi hija Irina, después de unos años, en el 2022, el 17 de abril, que fue el domingo de resurrección de esa Semana Santa, pues fallece en un accidente de tránsito y decimos que esa fue su misión acá. Una historia que conmueve, un largo transitar y la fe de todo un país que algún día nuestro médico de los pobres sería santo. Hoy por fin podemos decir San José Gregorio Hernández. Y en Portuguesa, con una amplia programación, será celebrado el aniversario número 373 de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto. El reporte es de Manuel Alvarado.
La diócesis de Guanare dio a conocer la amplia agenda de actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas que se estarán realizando para celebrar los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 73 años de su coronación canónica como patrona de Venezuela. Monseñor Oswaldo Araque, obispo de Guanare, martes 10:30 AM. Hemos querido este año que la Eucaristía se celebre afuera, así como la celebró el Papa Juan Pablo II, y meter en ese campo la mayor cantidad de fieles. Por eso les estamos invitando, nos estamos preparando. Agradecemos mucho a todos los que están haciendo estos esfuerzos, por eso a la gobernación, a la alcaldía, a todo, porque estamos todos unidos en ese espíritu de fe, en ese espíritu mariano, para darle a todos los que vengan, a todos los fieles, la mejor atención. Las actividades centrales tendrán lugar el próximo 8 de septiembre con la Santa Eucaristía pautada para las 11 de la mañana y 3:30 de la tarde, para cerrar a las 7 de la noche con la tradicional serenata en homenaje al aniversario de la Coromoto. Bueno, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, participó en el opening del concierto de la banda británica Coldplay en Londres. Este reporte completo lo tiene Stenin Olivares. Vestidos de azul y zapatos blancos estaban los 128 músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quienes, dirigidos por la batuta del maestro Gustavo Dudamel, hicieron sonar el mambo, llenando de sabor caribe el escenario en el estadio de Wembley, en Londres, despertando en los presentes emoción y aplausos. Minutos antes de comenzar el concierto, que inició con la interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, presentó a la orquesta venezolana visiblemente complacido de compartir con ellos varias fechas en su tour mundial Música de las Esferas. From Venezuela, Gustavo Dudamel and the Simón Bolívar Orchestra. See you later. Bye bye. Una presentación histórica para la banda y también para quienes integran el sistema, que continúa celebrando su 50 aniversario. El público en el lugar se emocionó al escuchar el icónico tema principal de la Guerra de las Galaxias, además del agradecimiento del también director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel. Thank you, Chris. And we have two more pieces from Latin America. We are playing Ginastera, Malambo. And then, to finish this set, from West Side Story, Mambo. Entre el músico venezolano 7 veces ganador del Grammy y Chris Martin hay una amistad de años, luego que en 2016 el director barquisimetano lo acompañara durante la presentación de Coldplay en el medio tiempo del Super Bowl. Y es público que el cantante inglés asiste a los ensayos de Dudamel con frecuencia. La orquesta aún tiene varias fechas, 30 y 31 de agosto y los próximos 3, 4, 7 y 8 de septiembre para acompañar a la banda en su gira de conciertos en la capital británica. Vamos a hacer algo de publicidad. A esta hora son las 6:50 de la mañana y hablarles de Zoom, que celebra sus 49 años y los comparte contigo con un sorteo que se llama Zoom Te Lleva Sobre Ruedas. Del 11 de agosto al 10 de octubre, utiliza los servicios de envíos nacionales, de envíos internacionales o casillero internacional Zoom. Regístrate con tu número de guía en zoom.red/blog y participas ya por una de 2 motos 0 kilómetro. Nadie lo hace mejor que Zoom. Promoción autorizada por la SUNDE. Y hoy mismo puedes ordenar el Megabox de KFC. Es un menú completo para compartir que contiene 12+1 productos. Por un precio de 12+1 también. Así que va a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena tu Megabox. Viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 Strips, 2 papas regulares, 2 bebidas por un precio de 12+1. También puedes ordenar por delivery y claro que en el autoservicio también. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo que tienen para ti. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y vamos a hablar también de Fotón. La fuerza de tu empresa se llama Fotón. Desde el ágil Truckmate, pasando por las vans de carga y de pasajeros y hasta los potentes chutos de 45 toneladas. Tienen el vehículo para ti con disponibilidad inmediata, un gran stock de repuestos y una amplia garantía. Con esto te ofrecen la tranquilidad que solo Fotón te puede dar, respaldando cada kilómetro de tu recorrido. Síguelos en redes sociales como @FotónVZLA o visita su página web fotonvzla.com. Repito, www.fotonvzla.com.
Y si aún no has comprado la lista de útiles, Gama y Cachea te lo hacen fácil. Participa por una de 30, participa por una de 30 gift cards del equivalente a $80 para consumir en la librería Araira, que queda ahí en el Centro Profesional Los Amanes. Y es muy fácil, solo tienes que comprar en tu sucursal Gama favorita más del equivalente a $30 usando Cachea del 18 al 28 de agosto. Y es muy sencillo, es Gama. Sin ti no hay nosotros. Cierro hablándoles de Camino al Aplauso, que es este reality show en el que usted va a poder seguir el proceso y tras cámaras de cómo se hizo uno de los musicales más importantes que se pueden ver en el país, Mamma Mía. De eso hablamos con Oscar Martínez el pasado día lunes. Son 8 episodios de 45 minutos que se transmiten por IBC todos los lunes, de 8:30 de la noche, a 9:30 de la noche. El estreno fue este lunes 25 y luego cada semana un nuevo episodio. No te lo pierdas, Camino al Aplauso, lunes a las 8:30 de la noche por IBC. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, el recorrido lo vamos a iniciar en América Latina, en Colombia particularmente, y con esta información de EFE, y es que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, presentó este martes su precandidatura presidencial para combatir injusticias como las que ha vivido, en referencia a los crímenes que se cobraron la vida de su hijo este año y de su primera esposa, la periodista Diana Turbay, en 1991. Luego en EFE también leemos que la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña que llevó al poder en 2022 al presidente colombiano Gustavo Petro, concluyó que fueron violados los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos, unos $870.000 de hoy, y pidió sanciones para los responsables, según la ponencia presentada al pleno de ese organismo. Y el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes que 34 militares fueron secuestrados, al parecer por civiles, durante una operación en la que fueron abatidos al menos 11 guerrilleros, entre ellos un cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, en el centro-sur de Colombia. Y de allá a Bolivia, un tribunal de ese país ha decidido el lunes suspender las medidas cautelares contra la expresidenta interina, Yanine Áñez, y otros 12 acusados por la matanza de Sencata de noviembre de 2019, al declararse su incompetencia para llevar el caso, lo que ha llevado a ordenar su puesta en libertad y sacar la causa de la justicia ordinaria. Y vamos a Ecuador. La Contraloría de ese país anunció una auditoría al Hospital Universitario de Guayaquil por la muerte de 12 recién nacidos. Desde Quito el reporte lo tenemos con Estefanía Chaparro. A partir de un pedido de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina y Viviana Veloz, la Contraloría General del Estado inició una auditoría de gestión en el Hospital Universitario de Guayaquil, luego del fallecimiento de 12 neonatos en julio y un total de 75 en lo que va del año. Molina expresó a través de sus redes sociales que este proceso es un paso clave para esclarecer las causas de la muerte de los recién nacidos y garantizar justicia a las familias de las víctimas. La auditoría se centrará en 4 aspectos específicos que permitirá tener una visión completa de la administración hospitalaria: proceso de emergencia, hospitalización, tratamientos y gestión en general, a fin de determinar si se actúa en respeto a los derechos constitucionales. Actualmente, la Dirección Provincial de Guayas realiza una verificación provisional que abarca todas las fases del ciclo administrativo, incluyendo el uso y destino de bienes y servicios relacionados con medicamentos, insumos, equipos e infraestructura hospitalaria. Y luego en EFE encontramos que el magistrado Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Brasil ordenó este martes reforzar la vigilancia policial frente a la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria frente a un posible, y voy a citarlo textualmente, riesgo de fuga. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de su ministro de Justicia, una decisión que calificó de irresponsable en medio de una crisis diplomática entre ambos países, en este caso un titular de la agencia France Press. Vamos precisamente a Estados Unidos. El gobierno de ese país permitirá los denominados controles vecinales hacia personas que soliciten la ciudadanía para asegurar su pleno apego a la Constitución estadounidense, así como su buena disposición para el orden del país. Esto en Europa Press. Y en EFE leemos que el presidente Trump aseguró que él no es un dictador, sino una persona con gran sentido común, en contra de lo que dice que le llaman algunos críticos por desplegar a las tropas en Washington y amenazar con hacerlo en Chicago, pese a que sus gobiernos municipales no están a favor. Presidente Trump, abogado este martes por castigar los casos de homicidio en Washington con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, esto dentro del marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia. Y el presidente Trump, también es titular para CNN, pidió que la Universidad de Harvard pague un amplio acuerdo de $500 millones para restablecer su financiamiento federal, al decir que la prestigiosa institución ha sido muy mala, cita textual.
presidente Trump también es titular para EFE porque sugirió este martes que podría enviar cheques de reembolso arancelario a los ciudadanos del país con el dinero que ingresa de las nuevas cargas aduaneras impuestas a casi todas las naciones del planeta. Y una tormenta de polvo paraliza Arizona con cortes de luz y vuelos cancelados. Stephanie de Sousa nos tiene el reporte desde Miami. Una fuerte tormenta de polvo azotó el estado de Arizona en las últimas horas, dejando a miles de personas sin servicio eléctrico y provocando la cancelación de decenas de vuelos en el aeropuerto internacional de Phoenix. Las autoridades informaron que el fenómeno se desplazó con ráfagas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora, reduciendo drásticamente la visibilidad en las principales carreteras. Las compañías de energía trabajan a contrarreloj para restablecer el servicio, mientras que aerolíneas recomiendan a los pasajeros revisar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Meteorólogos advierten que en los próximos días podrían repetirse tormentas de características similares, propias de la temporada del monzón en el desierto del suroeste estadounidense. Y la organización pro derechos humanos Human Rights Watch consideró este martes que el ejército de Estados Unidos puede enfrentarse a consecuencias legales por haber prestado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en la Comisión de Crímenes de Guerra en Gaza. Titular de EFE. En AFP, leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una reunión el miércoles sobre planes para Gaza después de la guerra, según dijo su enviado Steve Witkoff este día martes. Vamos a Medio Oriente. Varios grupos de manifestantes bloquearon este martes algunas de las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Y la ONG Médicos Sin Fronteras ha anunciado este martes que ha suspendido la distribución de agua potable después de que este fin de semana se produjera un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en el sur de la Franja de Gaza, y ha remarcado que nadie debería tener que arriesgar su vida por conseguir agua. Es una cita textual, lo tiene Europa Press, donde también leemos que el ejército de Israel ha defendido este martes el ataque contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, ante la presencia de una cámara colocada en el complejo hospitalario que era supuestamente utilizada por el movimiento de resistencia islámica Hamas para vigilar los movimientos de las tropas. Y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró este martes que un primer grupo de inspectores del organismo que dirige ha retornado ya a Irán para reiniciar revisiones de seguridad después de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos sobre instalaciones nucleares del régimen ayatolá en el mes de junio. Vamos a Europa. Alemania considera que el reconocimiento de un Estado palestino es uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de dos estados en la que israelíes y palestinos puedan convivir pacíficamente. Recientemente, el ministro de Exteriores, Johannes Wadepool, reiteró la disposición de Alemania. Un reconocimiento de Palestina solo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos estados. Y en España se reanudan las reuniones del Consejo de Ministros en las que se decretó zona catastrófica y también aprobaron ayudas a todas las víctimas de los incendios que siguen afectando al país. Vamos a Madrid con Luis Martínez. El primer Consejo de Ministros del curso político ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como zona catastrófica para aquellos territorios que han sufrido el impacto de los incendios forestales de las últimas semanas, pero también por otros fenómenos climáticos como las danas y fuertes lluvias del pasado mes de junio. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha indicado que esta declaración se aplica a todas aquellas zonas que desde el 23 de junio al 25 de agosto han sufrido alguno de los más de 110 grandes incendios forestales registrados este verano y que incluye también 5 territorios que a finales del mes de junio sufrieron diferentes danas o episodios por fuertes lluvias. Por otra parte, el titular de Interior ha señalado que el gobierno ha abierto este mismo martes el procedimiento para prestar todas las ayudas previstas en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que los damnificados puedan reclamar las ayudas que por ley les corresponde. Sin embargo, estos anuncios no convencen mucho a los afectados, ya que de los 16.000 millones de euros anunciados para los afectados de la Dana de Valencia, apenas se han otorgado 6.000 millones. EFE nos tiene que la Fiscalía francesa anunció este martes la apertura de una segunda investigación relacionada con la muerte del influencer Jean Portmanove, pero esta vez centrada en el posible papel que haya podido jugar la plataforma Kik, en la que se transmitió su deceso en directo la semana pasada. Y sobre Ucrania, Europa Press nos tiene que el presidente de Estados Unidos ha advertido este martes sobre una guerra económica si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto al fuego en Ucrania, y ha afirmado que tendría en mente consecuencias muy graves si el conflicto continúa. Autoridades ucranianas anunciaron este martes que los hombres de entre 18 y 22 años podrán salir del país hacia el extranjero, un aligeramiento de la ley marcial en vigor por la invasión rusa. Y para cerrar, el país nos tiene que el músico y cantante Manuel de la Calva, miembro del dúo Dinámico, ha muerto este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, según ha informado su compañero Ramón Arcusa a través de un mensaje en la cuenta en X del grupo, y ha confirmado la agencia EFE. Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de 100 aventuras y 1000 canciones, nos ha dejado hoy.
Esto lo asegura Arcusa en el mensaje en el que agrega: no lloréis por él, no le gustaría, fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos, le ha despedido Arcusa. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Bueno, vamos a cerrar, no la vamos a escuchar completa, pero por lo menos unos segundos de este tema de Guillermo Carrasco, porque lo utilizo para recordarles que ese viernes lo tenemos en un programa muy especial a partir de las 8 de la mañana. Va a ser un recorrido por toda su discografía, sí. Guillermo, su guitarra, cantando, escuchando, compartiendo, contando anécdotas, y por qué no escuchar un fragmento de esta gran canción. Guillermo Carrasco. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.